Pasemos ahora sí a la categoría de arte contemporáneo. Antes de empezar, les quiero dar una disculpa de que este video se atrasó una semana. Recientemente recibí la noticia de que me otorgaron una beca para estudiar la maestría en Mercado de Arte en Milán. Entonces he estado un poco ocupada con procesos de admisión, visa, etcétera, pero bueno, aquí estamos. Estoy segura que el arte contemporáneo no es el favorito de muchos, pero también estoy segura que así como yo, habemos muchos que amamos el arte contemporáneo y todas las posibilidades que permite. Pero creo que el término contemporáneo, al menos cuando hablamos de arte, viene como con una sensación de confusión o de ambigüedad. ¿A qué nos referimos cuando decimos arte contemporáneo? Y esta pregunta de qué entendemos por arte contemporáneo puede tener varias respuestas. Una de ellas es cuando hablamos de temporalidad. Hablar de arte contemporáneo sería hablar de todo el arte que se produce hoy, y si le podemos marcar como una fecha de inicio sería la segunda mitad del siglo XX, es decir, 1950, pero ojo, depende de cada país. Ahora, también está interesante mencionar que lo que ahorita llamamos arte contemporáneo no va a pasar a la historia como arte contemporáneo, no se va a seguir llamando así. Para ponerlo en otras palabras, el arte en 1850, el arte que se producía en 1850 era contemporáneo para su época, pero ahorita ya no es contemporáneo. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de arte contemporáneo, que es el arte de hoy, si nos vamos al año 2122, es decir, dentro de 100 años, pues lo que estamos viendo ahorita se va a llamar de otra manera y ya será tarea de los historiadores ponerle un término a lo que se está produciendo ahorita. Ahora, metiéndome un poquito más dentro de la parte de historia del arte, los términos que utilizamos para definir los periodos no se consolidaron en ese momento, sino que fue una tarea de los historiadores, los que fueron llamándole de cierta manera a estos periodos. Ahora, aquí hay algo muy importante también cuando estamos hablando de arte contemporáneo. No podemos utilizar el término arte contemporáneo de la misma manera que utilizamos, por ejemplo, barroco. No. El arte contemporáneo no es un estilo. No me voy a cansar de decirlo ni me voy a cansar de explicarlo porque es algo muy importante y es un error que se comete, pues, muy seguido. Hablar del arte contemporáneo como si fuera un estilo. ¿Qué es un estilo cuando estamos hablando en historia del arte? Un estilo se define como la agrupación de características formales comunes de un determinado lugar en un determinado periodo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir por partes para entenderlo un poco mejor. Vayamos por la primera parte, agrupación de características formales comunes. Esto hace referencia a las características que visualmente podemos identificar, que son similares en las piezas que estamos analizando. La palabra formal, de características formales, no tiene nada que ver como con seriedad, para nada. Por lo tanto, no existe tampoco el término informalidad. Formal viene de forma, es lo que podemos identificar visualmente. Y la forma se contrapone del contenido, que es lo que no podemos identificar visualmente porque es el mensaje, lo que se quiere transmitir a través de este objeto artístico. Y todas las piezas, el arte, siempre está formado por dos componentes, forma y contenido. Pero regresemos entonces a agrupación de características formales comunes. Entonces, para que sea un estilo, debemos de poder identificar elementos formales similares en cada pieza que se esté analizando. Pasemos a la segunda parte de la definición. De un determinado lugar, de un determinado periodo, o de un determinado periodo y un determinado lugar. Por ejemplo, cuando hablamos de estilo, no podemos hablar, tomemos por ejemplo barroco. No podemos hablar de un estilo barroco en India del siglo XXI. ¿Por qué? Porque no pertenece a ese determinado lugar ni a ese determinado periodo. Aquí quisiera hacer otra aclaración. Continuamente nos vamos a cruzar, se pueden cruzar con la historia del arte universal o la historia del arte oficial, pero no existe una historia del arte universal o el discurso de la historia del arte oficial no puede ser universal. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces ese discurso oficial de la historia del arte que conocemos fue escrito para Occidente. Entonces no hay que tener aquí mucho cuidado de no generalizar y de acotar perfectamente bien a qué determinado lugar nos estamos refiriendo. No podemos generalizar. La historia del arte universal, se agarran un libro de historia del arte universal
Es posible que solamente les glosen lo que sea relevante para la historia del arte occidental. No es realmente universal y estos son los discursos oficiales y solamente hay que tener ahí un poco de cuidado. Por ejemplo, aquí les pongo 3 obras diferentes de 3 artistas distintos que todos podemos englobar en la categoría de arte contemporáneo: Pistoletto, Olafur Eliasson y Joseph Kosuth. Díganme si pueden encontrar alguna característica formal común en las 3 de ellas. Yo creo que no. Podemos hablar de estas piezas como arte contemporáneo por su temporalidad, pero no como un estilo. Pero entonces, si no es un estilo, ¿qué es? Es una categoría. Aquí les comparto otras preguntas que surgen alrededor de la ambigüedad del arte contemporáneo para que podamos platicarlo si quieren aquí o mejor en TikTok, que es donde se facilita más el diálogo entre nosotros. Es Artsy Regina F, igual que mi Instagram, así que vayan a seguirme en las dos plataformas. Pero bueno, aquí les dejo las preguntas que surgen alrededor de arte contemporáneo. ¿Todo el arte actual puede entenderse como arte contemporáneo? Es interesante porque imaginemos que llega un artista y quiere producir una escultura de mármol utilizando las herramientas que se utilizaban en el Renacimiento. ¿Es una obra contemporánea por ser actual? ¿O es una obra renacentista en el siglo XXI? Ahí es donde empiezan estos debates. Pregunta número 2. ¿Cómo validamos el arte contemporáneo? Y pregunta número 3. ¿Por qué es tan importante o cuál es el objetivo de clasificar esto como arte contemporáneo o de querer catalogar el arte contemporáneo? Si quieren, los leo en TikTok. Ya que la categoría de arte contemporáneo nos iba a dar suficiente material para hablar en más de un video y yo fascinada porque a mí me encanta el arte contemporáneo, si soy honesta, pero no voy a emitir mis juicios de gusto, no se preocupen, siempre intento ser lo más objetiva posible porque lo que a mí me guste no significa nada, yo lo que quiero es compartirles información sobre cada categoría como lo he hecho con las otras. Entonces espero verlos en el siguiente video. Para eso suscríbanse para estar alertas y por supuesto denle like y compartir a mi video. Y ya el siguiente video, por supuesto, ya va a ser más enfocado a mercado de arte. Ya vamos a hablar como en los otros videos más de estadísticas y ya características más enfocadas al mercado. Soy Regina Favela, su curadora de confianza. Bye. Si quieren empezar una nueva aventura en el mundo del coleccionismo y del arte y necesitan a alguien que los guíe, escríbanme en www.reginafavela.com o búsquenme en mis redes sociales, @artsyreginaf. Soy Regina Favela, su curadora y asesora de confianza.